A lo largo de la historia, muchas personas han relatado sus experiencias cuando por causa quizás de un accidente o por una intervención quirúrgica que sale mal o por un infarto, mueren. Pero pareciese que no todo acaba ahí porque es a partir de ese instante donde se encuentran en otro lugar y ven y escuchan claramente todo lo que sucede alrededor. Esto que se conoce como SM, experiencia cercana a la muerte, NDA es la sigla en inglés, ha sido y es muy estudiado a nivel académico en la ciencia, ya sea en hospitales o universidades. Se han elaborado hipótesis sobre estos acontecimientos y lo que pueden causarlos. Algunas de ellas apuntan, por ejemplo, a que la falta de oxígeno en el cerebro es lo que lo causa, a los fármacos que en ese momento están en el organismo de la persona o también a una fábula que nuestro cerebro crea para protegernos. Esa quizás sea la explicación, ¿por qué no?, para alguno de los casos, pero cae indefectiblemente cuando quien lo vive y lo cuenta luego puede dar detalle de lo que sucede en otro lugar, alejado totalmente al hospital o al sitio donde eso esté pasando, y dan detalles exactos de lo que las personas que están ahí hablan o hacen o qué es lo que ven, pero que ellos no tendrían manera de saberlo porque directamente no estaban ahí. Y ni que hablar en algunos casos puntuales, cuando la persona que lo vive, porque también los hay, cuando estas personas son ciegas de nacimiento. Tampoco en estas experiencias cercanas a la muerte podemos encontrar un patrón que se cumple indefectiblemente. Hay muchas variantes. En algunos casos la persona siente como un empujón, como que algo tira de ellas y atraviesan un túnel y en el camino se encuentran con familiares o amigos ya fallecidos que les salen al encuentro, o en otros casos una figura religiosa o algún tipo de ser de luz, de energía con el que se encuentran. Y les detiene, impide su paso, diciéndoles que tienen que volver, que todavía no es su momento. Hay otras personas que directamente permanecen en el sitio porque ven toda la escena como de un plano elevado, un plano superior, como si estuvieran a la altura del techo, y pueden contemplar claramente lo que quienes están alrededor de su cuerpo tratan de hacer y hablan para reanimarles. Cuerpo que también hay que comentar, al que en ocasiones o por el que en ocasiones sienten rechazo. Pero hay una constante en todas estas situaciones, independientemente de esas variantes y esos distintos aspectos que difieren de caso en caso. Hay una constante, como decía, que es que nada es igual. A partir de ese momento todo cambia, la vida cambia. Walter Zuccarino es máster en programación no lingüística y nos cuenta su historia, la historia de un día particular, el día en que tuvo un accidente, y ese accidente que ocurrió en Estados Unidos, donde residía, marca un antes y un después para él. De hecho, fue un acontecimiento profundamente removedor y una experiencia muy humana. Y es por su gentileza y por su valentía que hoy podemos conocer su relato.
Esta experiencia comienza un día en Miami. Yo iba a trabajar siempre en bicicleta, a pie, y mi mujer, juntando unos ahorros, compró una bicicleta y me la dio. Y yo arranco en bicicleta, aprendí por mi padre de andar contramano, o sea, por la vereda, ¿no? Para poder ver los vehículos que venían de frente. Y bueno, cuando voy andando veo que dos vehículos se chocan, uno viene hacia mí, veía que no me daba para esquivarlo, lo único que hice fue pararme en la bicicleta y esperar que el auto viniera para saltar sobre los pedales y que el auto me pasara por abajo, o sea, bien de película, pero fue toda una fracción de segundo. Pues eso hice. Me agarré una palmera, frené y esperé. Fue todo en un segundo. Cuando el auto viene hacia mí, yo salto. El espolón del auto pasa por debajo mío, pero me pega en el pie izquierdo. No me dio para levantarlo del todo, me gira y me mete de cabeza para adentro del parabrisas. Y ahí vi varias veces celeste verde, que hoy lo interpretó como que veía el cielo, o sea que di algunos giros. Después me dormí, o sea, como que me dormí, y abro los ojos y una mujer, una rubia vestida de color verde, me decía no move, no move. Y yo le decía que wanna picture, que me sacara una foto, Y cuando me toca el hombro y me endereza, ahí me volví a dormir. Me vuelvo a despertar y tenía un helicóptero al lado y se veía bien como las películas. O sea, empieza así, ¿no? Se veía bien como las películas, todo, como las películas de guerra, todo en cámara lenta, todo arrastrado, frenado. Y ahí me desmayo, o sea, no sé, pierdo el conocimiento. Y ahí entro en un lugar muy oscuro, pero muy, muy oscuro. Y que no me veía ni las manos, o sea, yo no veía nada, no había sonido, no había nada, pero un lugar tan silencioso que era ensordecedor, pero a la vez era fascinante. Ese lugar era hermoso. Y aunque no se veía nada, o sea, la sensación, la temperatura era fabulosa. Y no sabía dónde estaba porque no se escuchaba nada. Y en un momento empecé a ver un punto blanco a lo lejos que me llamaba la atención. Y yo no sé si yo me empezaba a acercar o el punto se empezaba a agrandar y a mí me daba la sensación que yo iba hacia ese punto blanco que se iba agrandando. Y era tan blanco que era enceguecedor, pero a la vez no te molestaba la vista. Era un blanco que no lo podías ver, pero era fascinante. El aroma, la temperatura, o sea, hasta ahora lo recuerdo y era hermoso, era un lugar para quedarse toda la vida ahí. Y bueno, seguí transitando hasta que en un punto eso blanco quedó enorme, de grande, y estuve un rato, para mí estuve un buen tiempo. Y era tan lindo, tan placentero que ahí como que tomé conciencia de cosas y yo no quería volver. Me sentía tan bien que dije, esto es un lugar ya está, es mi lugar. Y en un punto no sé qué pasó, que vi todo oscuro y me desperté con las sábanas, ¿no? O sea, con las sábanas hasta acá, abrí los ojos, tenía una sábana, la moví y vi que ahí empecé a tomar conciencia que había tenido un accidente. Durante todo ese trayecto previo en donde estabas de oscuras, ¿tenías conciencia de cuerpo? ¿Sentías un traslado de una manera física? ¿Cómo era eras consciente de vos mismo como cuerpo? ¿Cómo te percibías? Yo me percibía como con un cuerpo, o sea, con un cuerpo, pero a la vez no me podía ver, no me sentía las manos ni las piernas, no sé cómo me trasladaba. Ajá. Hacia ahí. O sea, para mí me estaba trasladando hacia ahí. Pero no iba caminando, era raro, era muy placentero, no tenía hambre, no tenía frío, o sea, no tenía las necesidades que uno tiene en este plano. Era muy, muy placentero. ¿Y estabas solo? Solo. Ahí no había nadie me esperaba, o sea, como hay muchos relatos, en mi caso no había nadie. Lo que sí era fabuloso. Cuanto más cerca de la luz, más placentero era. Era un silencio, pero era raro, era un silencio ensordecedor. Era muy placentero, la temperatura, todo, el aroma. Era un aroma dulce, era un lugar muy, muy, muy lindo. Era un lugar para quedarse, va a decir, este es mi lugar. Hasta que eso blanco quedó grande, que prácticamente ocupaba todo, que era un blanco que no lo podía ver, era una luz muy fuerte, pero a la vez no molestaba, era raro porque tampoco molestaba la vista.
Y en ese punto todo se puso oscuro y aparecí en el hospital, ¿no? ¿Tuviste alguna sensación como de que te tironeaban o simplemente fue apagarse acá, prenderse en el hospital, Sí, despertarse en el hospital? sí, se apagó lo que estaba viendo del helicóptero, todo arrastrado, Sí. que todo hablaba todo como si quien frena una cinta. Y ahí se apagó, se puso todo oscuro. O sea, como que aparecí en ese lugar todo oscuro, Ujú. que no tenía conciencia de lo que había pasado. Después que aparece el punto y que se empieza a agrandar, como que tomo conciencia de que había tenido un accidente, que me habían pasado cosas, pero no me dolía nada. O sea, estaba fantástico. Y ahí te despertás en el hospital. Y ahí O tu conciencia en el hospital. con mi conciencia me desperté en el hospital. Y cuando me desperté en el hospital, o sea, estaba bueno, pero a la vez estaba como diciendo, me gustaba quedarme allá. O sea, no sé qué fue lo que me trajo acá o cómo fue que volví al cuerpo. ¿Y qué te generaba esa luz cuando la veías? ¿Que había un sentimiento Sí. de un lado hacia otro, de esa luz hacia vos o de vos hacia esa luz? ¿Cómo había algo? Sí, yo no sé si, como relatan algunos libros y algunas personas, yo no sé si esa luz me miraba a mí o yo la miraba a ella. O sea, llegó un punto que no sé cuál de los dos miraba a quién o los dos nos mirábamos a la vez. O sea, era como que yo era parte de esa luz. Y esa luz, en el punto que se empezó a agrandar y que ya prácticamente me inundó, que desde acá para atrás era oscuridad. O sea, se empezó a agrandar tanto que yo ya me estaba entrando en la luz. Y en ese momento todo se apagó. Algo me volvió. Cuando yo ya no quería volver, yo ya me sentía tan bien ahí que quería entrar a la luz. Pero no me veía, inclusive en la luz no me veía las manos. Sabía que las tenía, o sea, al menos era mi sensación, las piernas, todo, pero no sentía nada. No sé cómo me trasladaba hacia ese lugar. Y era fantástico, fantástico, fantástico. O sea, mi experiencia fue de querer quedarme ahí. O sea, lo que yo veo hoy que no, según mi interpretación, es que sí, en ese momento al menos sí existe vida después de la vida, por llamarlo de una manera, y que es muy placentera. Y después de tantos estudios también me lo cuestiono, ¿no? De estar estudiando neurociencia y un montón de cosas, me cuestiono qué tanto fue real, porque yo hasta ahora lo viví como real. Y hasta dónde el cerebro me lo creó para no perecer, o hasta dónde realmente fue. ¿Y el personal que te atendió te comentó en algún momento si efectivamente si habías fallecido, si habías tenido algún ataque, cuál había sido tu situación médica entre medio? En ese no, lo que me pasó es que estaba tapado hasta la sábana, con una sábana blanca hasta Sí. acá arriba, y ahí tomé conciencia de mi cuerpo. Yo no sabía si tenía las manos, los brazos por el accidente, porque empecé a tomar conciencia, y ahí al tomar conciencia me empezó a doler todo. Hasta el pelo que no tengo, todo me dolía. Y noté que la mano izquierda la podía mover y fue cuando bajé la sábana. Y al lado mío había una persona, o un ser, no sé, tapado. O sea, éramos dos en una habitación chiquita y el de al lado, obviamente que no estaba, había fallecido, estaba todo tapado. Y si yo estaba igual, yo me interpreto como que también estaba fallecido. Entonces, cuando yo pido ayuda, pasa una enfermera, se asoma por la puerta y puso cara de sorpresa. Y después nadie te dijo nada al respecto. No, Nunca te vinieron relacionó. como 2 o 3 médicos, me miraban, no entendían nada. Yo les dije que tenía mucho vidrio en la boca, me trajeron un vasito, que yo escupía vidrio, porque tenía vidrio por todos lados. Y después me cambiaron la habitación, y ahí fue cuando mi mujer llegó. Pero ya estaba en otra habitación cuando ella llegó. Pero en la primer despertar mío fue eso, entonces yo interpreté, estaba muerto. Y jamás obtuviste de parte de los No, médicos nada. Nada, nadie me dijo nada. Nunca te dijo Lo nada. que sí fue la cara de sorpresa de la ¿Por qué? muchacha, que yo empecé a gritar y era mucha gente que pasaban y todo hablando en inglés. Y yo decía help, o sea, ayuda, help. Y una pasó y me miró y puso cara de sorpresa. Y ahí aparecieron 2 o 3 médicos más y me sacaron de ahí. Pero yo llegué a ver del lado de la cama pegadito al lado mío que también estaba tapado. Bien. O sea, y si yo estaba tapado, por deducción, o sea, no estaba. Y por lo que me enteré después, cuando fui con mi esposa a buscar los documentos a la North Miami, a la policía de North Miami, o sea, mis documentos se habían enviado a Tallahassee. Y según ellos, cuando los documentos se envían a Tallahassee, es porque la persona había fallecido.
Eso es lo que me enteré yo. Bien. Y entonces mis documentos quedaron en Tallahassee. ¿Y cómo lo fuiste procesando después esto a medida que te fuiste tomando conciencia con el pasar de los días? Capaz que en el mismo hospital o después. Tomé conciencia de un montón de cosas y a la vez no quise comentarle nada, no le comenté nada a mi esposa, nada, porque yo decía, me estaré volviendo loco, pero a la vez fue vívido, fue real, yo lo olí, lo sentí, o sea, yo estuve en ese lugar. Entonces no lo quería, nunca lo había comentado así, de decírselo ni a mi esposa ni a nadie, o sea, quedó como diciendo, ¿será locura mía? Y después viendo casos, veo que muchas personas entran en ese túnel, en ese lugar. Algunos lo vienen a buscar, algunos santos, algunos familiares. A mí, en mi caso, no vino nadie a buscarme, nadie. Pero sí esa sensación de que había alguien o algo más allá de mí y con mucho amor y cariño. O sea, el clima, todo era muy acogedor, muy de quedarme ahí. Es decir, no había nada porque era todo oscuro y la luz. Después cuando se inundó era todo luz, no había nada. No puedo decir que había un cuarto, había gente. Era muy placentero, era para no volver. Cuando lo compartiste por primera vez, ¿fue con tu señora? ¿O con quién fue? Con un amigo, Con un amigo. sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué esperabas vos ¿Esperabas algo de respuesta de la otra parte o era para sacarte algo que querías No, decir? porque ese amigo me comentó lo que le había pasado con la madre y con el hermano, de tener una experiencia de que había fallecido el hermano y cuando él le va a decir, le va a contar a la madre, o sea que la madre estaba en el hospital, que el hijo había fallecido. Cuando él llega al hospital, la madre se sienta en la cama y lo siente, él no lo ve porque estaba de espalda, y le dijo, hola, ¿cómo estás? No voy a decir el nombre. Le dice, ya sé, dice, él se fue, vino para acá a despedirse. Entonces cuando me comentó esa historia y todo eso, ahí yo enganché con la mía y le comenté. Entonces ahí engancharon un montón de cosas. Decir que sí existe ese algo después de. Muchas personas a posteriori que tienen este tipo de experiencias cuentan de que luego comienzan a tener percepciones ya de otro tipo, o sobre los lugares o sobre las personas, tienen una apertura de conciencia quizás a otra realidad que antes capaz que no tenían. ¿Eso te sucedió? Sí, y te sucede. Y a veces uno sabe lo que va a pasar a la persona, al grupo de personas o en el contexto en el que está. Y a veces uno sabiendo hay algo superior como que te dice, ya lo que vos podés ver no lo podés hablar. Tenés que dejar que suceda. Es como Dios, o sea, tenemos un libre albedrío. No somos Dios, pero es como que esa energía nos permite ver determinadas cosas, o al menos mi interpretación, pero no podemos hablar. O sea, nos dan como un libre albedrío, pero a la vez no puedes decirlo. O sea, te abren un abanico de posibilidades. ¿Y eso cómo lo son como vivís? déjà vu, es decir, pasa esto, sí, algo muy claro. Si yo le tiro una piedra al vecino y hay una ventana, lo voy a romper. O sea, lo veo así, cosas que van a suceder, tanto buenas como malas, yo veo, pero no puedo, como que no puedo decir la posibilidad, si cambias, y si cambias eso, cambias todo. Cambias o sea, estás cambiando un montón de cosas que no, que deberían de ser así o tienen que ser de determinada manera. ¿Y eso en algún momento te generó algún tipo de cuestionamiento o rebeldía o algún acto diciendo, va a pasar esto y no puedo hacer nada? Sí. ¿Esto tiene que ser así? Sí, me da rebeldía y a veces lo hablo. Yo le digo al Barba o el pelado Buda y le digo, oh Barba, ya está. O sea, le hablo como desde ese momento ya no lo veo más como Jesús o como un Dios. E interpreto que Dios no es Jesús. Jesús es mi hermano, Dios es el padre de él, por ende somos hermanos. Y le hablo como hermano o a un padre. Y le digo, ¿qué pasa acá, flaco? No me cuadra, esto después cuando nos encontremos lo vamos a discutir, o no nos vamos a encontrar, no sé si voy para arriba o para abajo, pero lo vamos a hablar porque hay cosas que el sufrimiento no lo puedo ver más. Es una experiencia que de repente tiene que pasar, que las personas tengan que pasar esas experiencias, no lo sé eso, pero a mí me molestan, entonces no me gusta ver más el sufrimiento. Eso es por eso, hoy me dedico a otras cosas y no sé, quiero que la gente deje de sufrir, que empiece a ser más alegre,
a dar más, a compartir, a servir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No servir de esclavo, servir de ayudar al prójimo a lograr lo que él quiere lograr, como él lo quiere lograr, siendo ecológicamente, ¿no? Que sea bien para él y para el contexto. Bien. Una cosa más con respecto a, porque hiciste varias veces hincapié o lo nombraste, el perfume, Sí. el olor, ese perfume. ¿Qué me podrías decir respecto al perfume? El perfume es el aroma entre la rosa y el jazmín. Es como si fuera mezclar las dos cosas. Dulce, pero no es que te tupe. Es una mezcla de los dos perfumes, pero es riquísimo. Lo interpreto así, o sea, no tengo cómo acercarme al aroma que sentí. Y que a veces me pasa, que a veces lo siento. Tanto acá como en lugares, no importa dónde, en la calle, pero hay momentos como que me viene ese aroma. No sé, como que al venirme ese aroma hay algo que se me acerca, una entidad o un ser, no sé, pero son segundos, como diciendo estoy acá. O sea, eso es lo que yo interpreto, capaz que Como una marca de presencia. como una marca de presencia, que ese aroma queda cada tanto. Y normalmente me pasan los momentos que estoy más en crisis. Cuando o sea, me pasan cosas que no quiero, aparece ese aroma y me cambia por unos segundos el estado y digo, "No, hasta acá, algo tiene que ser así". Y es fantástico, la verdad que yo creo que los que pasaron por esa experiencia, creo yo, que no quisieron volver, le pasa lo mismo que a mí, que se quisieron quedar ahí. ¿Nunca te planteaste, si no vuelvo, dejo a mi mujer? En ese momento no dejás el apego. En ese momento. Después cuando volví digo, menos mal que volví, porque mi mujer estaba sola en Miami, quedaba sola. El tema o sea, un montón de cosas que hay, ¿no? Pero en el momento que estás ahí, que no estás en el cuerpo, no te cuestionas ni tu cuerpo, nada. No tiene importancia, no es relevante, es algo físico. Estás más allá de eso. ¿Qué provocó esto? Capaz que en una concepción previa, ¿te habías planteado alguna vez la muerte previamente a este evento? Y si es así, ¿qué cambió? ¿Cambió? Yo siempre me lo planteé y he ido a lugares chamánicos, por decirlo de alguna manera, a hacer ejercicios. Y uno de los ejercicios era lo de la muerte, estar enterrado o te entierran hasta acá en la tierra o te meten adentro en tu cajón y te hacen una visualización como que te falleces, tenés seres queridos y tu cuerpo se va descomponiendo, los olores, o sea, te haces toda una visualización. Y vivís, entre comillas, determinadas cosas, ¿no? Chamánicas con respecto a la muerte. Y ahí te cambia la percepción tuya y entendés que somos perecederos, que no estamos para siempre. Y empezás a cumplir metas y sueños. Y como dice uno de mis mentores, dejar de cumplir años y empezar a cumplir sueños, ¿no? Entonces ahí empezás a interpretar y decir, no quiero empezar a cumplir mis sueños. Escribir un libro, viajar. La vida no es solo las 4 calles que me rodean y las personas, hay mucho más. Entonces ahí me cambió la percepción. Y esta experiencia, el abanico ya no fue un 160 grados o 180, ya fue un 360. O sea, me abrió las posibilidades por todos lados. Es decir, hay algo más allá. O sea, uno se piensa que la muerte le pasa a todos, pero a mí no. Y ahí uno toma conciencia y también soy parte de, ¿no? O sea, nací y me van a pasar estas cosas, ¿no? Y hoy lo interpreto y le enseño a todo el mundo que la vida es como un incienso o como una vela. Dos personas se juntan, le dan esa chispa, ese hálito de vida, la vela se prende y se va consumiendo. Y ese consumir se va achicando la energía y uno va creciendo como persona, y uno, o sea, de edad, de físico, pero realmente te estás apagando, desde que nacés te estás apagando. Entonces ¿qué vamos a hacer en el tiempo ese que nos va quedando? Porque esa llama en un punto se va a apagar, o el incienso se va a terminar, y vamos a quedar en cenizas. Entonces, ¿qué aroma y qué luz vamos a dar al mundo? O sea, eso es mi experiencia, ¿no? Personal, de poder que cada uno que entienda esto a su manera, y qué aroma, qué luz y qué amor va a dejar a este mundo, qué va a dejar de bueno y que otras personas puedan crecer. ¿Querés volver ahí cuando mueras? Ahora sí, definitivamente. Sí, si me muriera quisiera ahí, con pase el número 1, el 0, no sé cuál es el primero, quiero estar ahí en primera fila.
No sé si voy a ir para ahí. Pero ahí me encantó. Me encantó y me gustaría volver a ir ahí.